Bienvenidos a Ronnie Analiza. Ucrania. Sin desescalada rusa, no habrá solución. Washington está desplegando más tropas en el sureste de Polonia, lo que eleva el total a más de 6.000. Estados Unidos también ha comenzado a trasladar fuerzas de Alemania a Rumania. Se espera que alrededor de 1.000 soldados de la OTAN les sigan en los próximos días. Dinamarca también ha anunciado el despliegue de aviones militares en el mar Báltico, pero los movimientos de la OTAN en respuesta a los más de 100.000 soldados rusos enviados a las fronteras de Ucrania no se consideran una defensa directa de Ucrania. Ya han llegado a Ucrania nuevas remesas de armas de Reino Unido. Londres ha dicho que solo se podrán usar en defensa propia. El miércoles, el canciller federal alemán, Olaf Scholz, dijo en Berlín que se requiere un enfoque dual. Añadió que deben agotarse todas las vías diplomáticas. Los aliados desean estar listos para actuar si las fuerzas rusas cruzan las fronteras y entran en Ucrania. Los líderes de Polonia, Alemania y Francia se reunieron el día de ayer para conversar justamente sobre un mecanismo que es necesario profundizar las relaciones diplomáticas, profundizar los acuerdos diplomáticos para evitar que la situación de la frontera en Ucrania se convierta en un problema para toda Europa y para todo el mundo, como consecuencia de eso. Ya hemos analizado bastante a lo largo de todos estos últimos días todas las implicaciones políticas, económicas, geopolíticas, comerciales que podrían producirse con una invasión de Rusia a Ucrania. Ya hemos dicho también en muchas oportunidades que Putin no tiene ningún derecho de invadir Ucrania. Y él incluso en muchas oportunidades también dijo de que en ningún momento ha amenazado al territorio ucraniano. Pero, es decir, 100.000 tropas en el lado de Ucrania y otros tanto muy parecido, 80.000 más o menos, en el lado de Bielorrusia con Ucrania, obviamente dicen otra cosa. Además, si a eso le sumamos lo que hace 7 años, 8 años sucedió con la anexión de Crimea a Rusia y todo eso, obviamente la población en general le preocupa mucho. En Ucrania la gente está preparada. Y es más, el día de hoy comenzó también a prepararse Rumania. Ya llegaron las tropas de la OTAN a Rumania. Ya están entonces en todos los Bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, también en Polonia y ahora en Rumania. La OTAN ahora ya no está en la misma situación que en el año 2014, ya no, para nada. La OTAN está preparada para eventualmente reaccionar frente a una agresión a Ucrania, aunque ya muchas veces la OTAN lo ha dicho, que no va a intervenir si se produjera una situación de conflicto armado en Ucrania. Evidentemente, yo lo dejo en duda eso. Evidentemente, Ucrania no es de la OTAN. Pero eso no quiere decir que no exista una ayuda humanitaria necesaria frente a actos de total y completa injusticia como producto de una invasión rusa. Los marineros aquí dicen no temer una agresión rusa. Aún así, el gobierno pide a la OTAN que aumente su presencia militar en la región. La anexión de Crimea fue un shock para los rumanos porque sucedió literalmente en la puerta de su casa, dice Arman Gosu, un experto en Rusia de Bucarest. Si Rusia lanza un cohete desde Crimea, llega a Bucarest en 10 minutos. Sin embargo, la mayor sorpresa no fue el hecho de que Rusia se anexionara Crimea, sino que Occidente no reaccionara. En las calles de Bucarest, mucha gente se muestra partidaria de traer más fuerzas de la OTAN al país. ¿No? Ahora, Putin sabe que invadir Ucrania es simplemente tonto, absurdo, no conviene, no hay razón para hacerlo. Además, en este momento tampoco lo haría por ninguna razón. Y de manera reiterada alega el tema de los acuerdos de Minsk. ¿Qué son esos acuerdos de Minsk? Es un protocolo que se firmó en el año 2014 y tiene su segunda versión en el año 2015 entre Rusia, Ucrania, los separatistas de Donetsk y Lugansk, bajo los auspicios de la Unión Europea y algunos países como Francia, Alemania, Inglaterra también estuvo presente ahí. Y bueno, la idea era de que cese al fuego, se cree un territorio
de desmilitarizado para que exista cierto mecanismo de paz en la región, pero el problema es que ninguno de los acuerdos de Minsk se cumplió. Luego en el 2015 se quiso hacer una segunda versión para mejorarlo y de todas maneras no tuvo éxito total, porque de rato en rato en el territorio del Donbass, en Donetsk y en Lugansk, hay escaramuzas armadas entre bando y bando. Alguna vez los separatistas prorrusos invaden Ucrania, capturan una parte del ejército, luego piden rescate, hacen intercambio de prisioneros. Es decir, no hay paz en el Donbass, no hay paz. Ahora, justamente el día de ayer, yo estaba planteando este tema, se necesita nuevamente plantear una solución al problema de Donetsk y Lugansk para que Rusia ya no tenga por qué estar ahí metiendo tropas. Pero, y eso es importante, también para Ucrania. Si se decide una renuncia total de Crimea, de Donetsk y de Lugansk, de la parte ocupada, entonces Ucrania tiene que entrar a la OTAN. Ahora, evidentemente hay mucha preocupación en Europa, porque esto afecta en todos los sentidos. A Alemania, a Rumania, a Polonia, a los Bálticos, a toda Europa central. En los palacios del poder, los líderes europeos redoblan esfuerzos diplomáticos para resolver la crisis de Ucrania. Los mandatarios de Alemania, Francia y Polonia mostraban unidad ayer en Berlín. Nuestro objetivo común es evitar una guerra en Europa. El despliegue de las tropas rusas en la frontera con Ucrania es muy preocupante. Nuestra postura aquí es muy parecida. La reunión siguió a un maratón diplomático de Macron que pidió nuevas conversaciones en visitas a Moscú y Kiev. Creo que tenemos soluciones concretas y prácticas que nos permitirán avanzar. Hemos tenido la oportunidad de discutirlo juntos. También he tenido la oportunidad de discutirlo con el presidente Putin, como lo he hecho con mis socios europeos y varios de nuestros aliados. Y por supuesto, no podemos dejar de lado la amenaza que ayer mismo hizo Putin. Esa amenaza de que no se olviden de que Rusia es una de las principales potencias nucleares y que no le gustaría estar en una guerra. Bueno, o sea, sabemos que esa ha sido una amenaza clara y directa de que él puede utilizar el armamento nuclear si es que se encontrara en un enfrentamiento contra la OTAN. Eso lo sabemos todos. Pero también sabemos que, por supuesto, eso nadie lo quiere. Porque podría involucrarse China, podría involucrarse Irán, podría involucrarse hasta Latinoamérica en un conflicto global. Y nadie quiere eso. Entonces hay que solucionar el problema de Ucrania. Y por eso es que es nuestro interés permanente y todos los días de hablar de ese tema. Un tema que para muchos latinoamericanos diríamos, ¿y por qué seguimos hablando de Ucrania? ¿Y por qué seguimos hablando de Rusia? Un lugar tan lejano, un lugar que no nos afecta mucho a los latinoamericanos. Es decir, sí nos afecta. Como latinoamericanos estamos permanentemente, desde este canal, y lo hemos dicho en muchas oportunidades, reiterando la necesidad de luchar contra las dictaduras. Y Putin, aunque no les guste a los partidarios de Putin se ha convertido en un dictador. Al envenenar a Navalny, al cambiar la constitución y convertirse en un presidente eterno y vitalicio, al establecer normas que generan expropiaciones de empresas, al generar monopolios económicos, sí, y al ahora generar un posible enfrentamiento armado con un país soberano que nada tiene que ver con las políticas dictatoriales de Putin. Ucrania. ¿Qué le importa a Rusia y a Putin, especialmente a Putin, que Ucrania entre a la OTAN? Ya lo hemos dicho que es muy difícil, pero todo esto está generando que la población esté mucho más decidida, los políticos estén mucho más decididos y la misma OTAN esté pensando seriamente de poder abrir las puertas a Ucrania para su ingreso a la OTAN. Entonces, todo esto, como lo hemos dicho, va a generar el efecto contrario de lo que quería Putin. Por eso Putin no se va a salir de la frontera con Ucrania. Algo tiene que sacar de todo esto.
Y por supuesto, entendiendo la buena fe de Putin, lo que más le interesa es que se le establezca un compromiso de que Ucrania renuncie a Crimea. Y de esa manera jamás Ucrania podría atacar a Crimea, o sea, a Rusia para recuperar Crimea con el apoyo de la OTAN. Y también solucionar de una vez por todas para acabar ese conflicto en Donetsk y Lugansk. No nos olvidemos, y por eso decía, no nos olvidemos por qué comenzó la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial comenzó por el asesinato del archiduque Francisco Fernando, príncipe de Austria, asesinado en Sarajevo, Bosnia. ¿Y por qué? ¿Por qué comenzó con eso la Primera Guerra Mundial? Porque habían pactos y alianzas de defensa, uno le declaró la guerra al otro, el otro al otro, el otro al otro, y al final todo el mundo se vio envuelto en el conflicto. Ahora, más de 100 años después, podríamos volver a incorporarnos en esa situación y generar un conflicto mucho más grande. Nadie lo quiere. Yo estoy seguro que todos los líderes mundiales saben que el peligro que representa para todo el planeta enterito un conflicto nuclear, ni por si acaso. Las armas de hoy son 100 o hasta miles de veces más poderosas que las de Hiroshima y Nagasaki, así que nadie quiere ni por si acaso pensar en algo así. Pero Putin amenaza. Entonces, ¿cómo interpretamos eso? ¿Como o me cumplen el capricho o todo el mundo se arruina? No podemos estar en esa situación. Si es verdad que lo único que le preocupa es Crimea, perfecto. Entonces de una vez que se haga un tratado donde Ucrania renuncie a Crimea y renuncie a la parte ocupada de Donetsk y Lugansk, y de una vez Ucrania entra a la OTAN. Punto, listo, ya está. Y después se hacen todos esos pactos de desescalada militar, de reducción del armamento en la zona. Después se hacen todas esas cosas. Perfecto. Ahí se demostraría los mayores éxitos de una diplomacia efectiva. Todo lo demás, obviamente que preocupa a todo el mundo. Porque en todo el mundo hay aliados de los Estados Unidos, hay aliados de la OTAN y hay aliados de Rusia y de China. En la misma Latinoamérica tenemos a Colombia como aliado global de la OTAN y a Venezuela, la dictadura de Maduro, como aliado de las dictaduras de China, Irán y de Rusia. Podría jalarnos hasta aquí un conflicto. En los mismos países internamente hay partidarios prorrusos y pro Estados Unidos. En Bolivia, en Chile, en Perú, en Ecuador, en Argentina, en Brasil. Y todo eso podría generar muchos más problemas de los que queremos pensar siquiera, por algo tan alejado como es un conflicto en la parte oriental de Ucrania, que probablemente no debería afectarnos a los latinoamericanos, pero que indirectamente, y por este tema, por la lucha permanente entre la libertad y la dictadura, es que puede terminar así. Por eso es que vamos a seguir atendiendo este tema, como lo hacemos todos los días. Bueno, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema, y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Ronnie Analiza.